Buenas. Para las CGPs, Cajas Generales de Protección, vamos a empezar con la normativa o especificaciones técnicas de compañía Iberdrola, concretamente el documento MT 28012. Bueno, en este documento podemos diferenciar entre Caja General de Protección en redes subterráneas, aéreas sobre posadas sobre fachada o aéreas tendidas sobre apoyos. Vamos a marcar en subterráneas y bueno, las condiciones de las CGPs se colocarán empotradas en fachada y en el caso de que la finca asistiera a un solo cliente, la CGP contendrá también el equipo de medida, es decir, que será la caja de medida y protección. En el caso de redes aéreas posadas sobre fachada, estas serían las condiciones que deberíamos de cumplir. Es decir, en un conjunto de clientes se instalará sobre fachada o empotrada en pared a una altura comprendida entre 3 y 4 metros y si fuera un solo cliente y contenga también el equipo de medida, se situará empotrada sobre fachada a una altura de 1,50. Si no contuviera el equipo de medida, la altura comprendida sería entre 3 y 4 metros. Deberán estar protegidas los tubos, lógicamente, canales rígidos que garanticen la resistencia al impacto. Es decir, lo que sería la acometida llevaría esa protección para evitar cualquier golpe dañara la línea. Y bueno, cuando sean CGPs en apoyos, bueno, pues si es un solo cliente y contiene equipo de medida, pues se colocará sobre fachada a 1,5 metros y si no tuviese el equipo de medida, pues lo normal es que vaya sobre el propio apoyo a una altura entre 3 y 4 metros. Esto es lo que dice la normativa de compañía. Para profundizar más y saber qué CGP son las que debemos colocar, vamos a irnos concretamente al catálogo de Safibos, ¿vale?, de Uriarte. Entonces, concretamente nos vamos a ir al área de descargas y tenemos los manuales técnicos de compañía. Si vamos a los manuales técnicos de compañía, en descargas, manuales técnicos de compañía, nos encontraremos todos los manuales según la compañía eléctrica, es decir, según la zona donde vayamos a colocar las cajas generales de protección, elegiremos un manual u otro. Nosotros vamos a elegir el de Iberdrola, porque bueno, principalmente en la zona de Madrid es la principal compañía eléctrica. Bueno, pues una vez que os descarguéis ese documento, os vais a encontrar con un manual de estas características. Y bueno, yo ya he creado aquí unos marcadores donde podéis comprobar, tenemos los dos tipos de cajas generales de protección que nos podemos encontrar. Es decir, o caja general de protección o un conjunto de protección y medida. Bueno, vamos a ir primero a las cajas generales de protección, que las tenemos aquí. Y bueno, como hemos visto en las especificaciones técnicas de compañía, primero vamos a ver una CGP en una instalación sobre apoyo, en una acometida aérea. Como podéis comprobar, aquí tenéis una foto de la CGP y bueno, pues a una altura de instalación entre 2 y 5 metros. Si fuera sobre fachada, pues nos vamos a encontrar con una CGP de estas características a una altura mayor de 0,4 metros con respecto al suelo. Y bueno, como podéis comprobar, esto sería una CGP, la Caja General de Protección, donde llega la acometida de la compañía. En este caso es de doble salida, es decir, la acometida, además de acometer a la CGP, tiene una salida para acometer a otra CGP. Estos serían los 3 fusibles que protegen cada una de las fases y esto sería la pletina del neutro. Como podéis comprobar, las bases que son unipolares cerradas, pues tienen un detector de fusión que detecta la fase sin tensión. Es decir, si ha fundido uno de los fusibles, pues nos los vendrá indicado en este luminoso. Bueno, las bases unipolares cerradas donde se encuentran los fusibles tienen que ser de estas características. Como podéis comprobar, tiene unas condiciones que garantizan la seguridad de las operaciones o maniobras que se vayan a realizar. Están totalmente encapsuladas
como podéis comprobar, aisladas de cada una de las fases, y bueno, y para poder acceder al fusible no queda más remedio que abrir de aquí, tirar, y entonces habremos conseguido el corte efectivo del fusible. Es importante saber que para los fusibles siempre se requiere previamente el corte de tensión. Es decir, que en este caso lo más idóneo sería ponerse en contacto con la compañía eléctrica y solicitar el corte para poder trabajar. Pero en el hipotético caso de que no fuera posible, bueno, pues con estas CGPs sí sería posible realizar el corte en carga con total garantía. La CGP tiene unas condiciones de protección contra impactos o resistencia contra impactos que tiene que cumplir una IK 10, y bueno, pues estas serían más detalles de cómo sería esa base unipolar. En cuanto a las CGPs, es muy importante conocer los esquemas. Estas son las CGPs con las que nos vamos a encontrar, es decir, estos son los esquemas habituales. Es decir, en caso de sistemas monofásicos nos vamos a encontrar con fusibles hasta 100 amperios, y el esquema va a ser el 1 o el 7, que son los que tenéis aquí en abajo del dibujo, es decir, el esquema 7 y el esquema 1 y el esquema 7. En este caso el esquema 7 está aquí también, porque corresponde a un sistema trifásico, el esquema 7. El esquema 7 tiene la característica, tanto la entrada de la cometida como la salida a la línea general de alimentación se va a realizar por la parte inferior de la caja general de protección. Bueno, el esquema 7, en este concretamente, que tenemos aquí, el fusible, lo máximo que soportaría sería de 160 amperios. Bueno, el fusible que va a llevar alojado también es importante saber que es el tipo NH00. Si nos vamos a un catálogo de fusibles, concretamente hemos ido aquí a este catálogo del fabricante DF. Bueno, pues tenemos aquí el fusible para que veáis más o menos cómo es un fusible de estas características y las intensidades de esos fusibles. Es decir, una CGP que aguanta hasta 160 amperios, podríamos colocarle, además de 160, el fusible de 125, 100 y bueno, pues todos los valores que hay por inferiores. Tenemos también las CGPs para 200 hasta 250 amperios, que tenemos los esquemas más habituales, que son los que más habitualmente vamos a colocar esta caja general de protección, y los esquemas los tenemos aquí: el 7, el 9, entrada por la parte inferior y salida por la parte superior, el esquema 10, que da posibilidad tanto de entrada como de salida de la cometida para acometer a otra CGP, y el 11, que sería el conjunto de dos cajas generales. Bueno, estos esquemas que tenemos aquí de CGPs son los que habitualmente se utilizan en fincas de comunidades. Nos podemos encontrar en casos donde ya los propietarios van a ser un único o como mucho un par de propietarios, y nos encontramos con lo que sería una caja de protección y medida. La principal diferencia que tiene este equipo con respecto al que hemos visto anteriormente es que, como podéis comprobar, además de la protección, lleva el equipo de medida. Eso implica que la línea general de alimentación no existe, y por tanto la caída de tensión que pertenece a la LGA se le da a la derivación individual, y esa caída de tensión que tiene la derivación individual de este tipo de instalaciones o de clientes sería del 1,5%. Vamos a diferenciar concretamente lo que sería potencias. Vamos a alargar esto para que lo veáis. Hemos puesto aquí lo que serían las potencias para monofásico, que sería alrededor de como máximo 14 kilovatios, y a partir de 14 kilovatios ya serían cajas de protección y medida en trifásico. Esa es la principal diferencia, es decir, hasta 14 kilovatios en monofásico, y bueno, pues hasta 43,65, bueno, a partir de aquí ya serían trifásicos. Bueno, si le pinchamos aquí en los monofásicos, bueno, pues tenemos una serie de equipos donde podéis ver dónde viene la cometida, ¿vale? La cometida de la red al fusible y la salida de la derivación individual. Bueno, en cuanto a los trifásicos,
Bueno, pues aquí también tenéis otro esquema, igual, es decir, la acometida, en este caso, en este esquema se puede ver que es de reparto de línea, es decir, que tiene una entrada y luego una salida para repartir a otra CGP. Y bueno, pues esa es la principal característica de esta CGP que tenemos aquí. He subrayado detallitos para que tengamos en cuenta a la hora de saber la denominación que va a tener cada caja general de protección. Por ejemplo, la letra T significa que la caja general de protección está fija al suelo. Fija al suelo, como tenemos aquí, ¿vale? Tiene la característica de que está a la intemperie, la parte superior, como podéis comprobar, está protegida o preparada para la caída de la lluvia por la parte superior, mientras que las que son empotradas, como podéis comprobar, pues va como la que tenéis en el dibujo, que ya totalmente empotrada y no tiene esta característica que aparece aquí. BP significa que tiene un bloque de pruebas, como el que aparece aquí. Luego está, bueno, el reparto de líneas, se refiere la letra S, es decir, reparto de líneas sería que está preparada para entrada y salida. Y esas serían las principales características de las cajas generales de protección y medida. Aquí tenéis los esquemas para trifásico. Si nos vamos a monofásico, bueno, pues aquí tenemos los esquemas. Y bueno, pues aquí son muy sencillitos. Las principales características o la diferencia es que aquí hay posibilidad de tener un armario para dos viviendas o dos clientes. Esto puede ser típico para lo que serían viviendas unifamiliares de forma pareada. Bueno, pues con esto yo creo que ya estamos capacitados para elegir una caja general de protección o un cuadro de medida y protección. Espero que así haya sido de utilidad y que os guste el vídeo. Muchas gracias.